Buenas noches Latinoamérica, bienvenidos a nuestro webinar Coberturas que brindan las aseguradoras para cubrir riesgos en el sector energético, organizado por Cultura de Seguros, organización dedicada a fomentar la cultura de seguros y prevención de riesgos en beneficio de las familias y empresas latinoamericanas. Hoy nos acompaña Carla Huertas. Ella es especialista internacional en gestión de riesgos y seguros con más de 20 años en el sector asegurador. El formato de nuestra webinar va a consistir de una conversación entre 30 a 45 minutos y cualquier consulta que deseen hacer podrán escribirlo en la opción comentarios para que nuestra invitada nos ayude a resolverlo. Bienvenida Carla, es un honor tenerte con nosotros. Muchas gracias por aceptar la invitación para desarrollar este tema tan interesante y nos gustaría que nos cuentes un poco cómo segmentas primero los riesgos del sector energético. Muchas gracias, Víctor. Después de tanto tiempo volvernos a ver, estoy muy emocionada de estar contigo en este conversatorio y poder transmitir un poco al Perú y a Latinoamérica mi experiencia en el sector de energía y bueno, en el sector de seguros ahora desde Canadá. Bueno, Buenísimo, Carla. respondiendo a tu pregunta, nosotros actualmente en Canadá los riesgos del sector de energía están divididos o enfocados básicamente en los riesgos naturales, desastres naturales. Esto debido a la transición que Canadá está teniendo en la generación de energía hacia energías renovables. Entonces, y luego está sobre todo el tema de responsabilidad civil por todos los problemas de litigios que pueden tener las compañías generadoras de energía, transportadoras y las que llegan al consumidor final, demandas que puedan tener a raíz de los procesos que ellos implementan en las industrias. Pues básicamente está enfocado en dos, en la parte de responsabilidad civil y en la parte de los riesgos de la naturaleza, catástrofes naturales. Una consulta, Carla. Aquí en el Perú, por ejemplo, hay más de 20 seguros obligatorios, la mayoría de ellos concentrados en responsabilidad civil, ¿no? Y una buena parte en lo que es por generar energía, de repente por transportar combustibles, por procesarlos, por distribuirlo, por venderlo, ¿no? ¿Cómo es en Canadá? ¿Cómo funciona? ¿Y es obligatorio también estos seguros de responsabilidad civil para los que tienen que ver con el sector energético? El seguro de responsabilidad civil es un seguro obligatorio, no solamente en el tema energético, en general, en todo lo que es transportes, particular, público, es mandatorio tener una cobertura mínima. El monto va a diferir de acuerdo a la provincia, pero sí es un seguro obligatorio en el sector de energía de que todas las empresas tengan una póliza de responsabilidad civil. Dependiendo del tamaño de la empresa en el sector de energía, se contratan los niveles de cobertura. Acá es el mercado o la tendencia es tener una capa primaria de responsabilidad civil que puede llegar hasta 5 millones o hasta 10 millones. Y luego están los nuevos mercados que están ingresando a la industria aseguradora con propuestas de pólizas que le dicen umbrella, pólizas que dan una capa en exceso a la primera capa base de responsabilidad civil que ofrecen algunas aseguradoras. Entonces, la decisión a una responsabilidad civil contra terceros es tan alta en este sector de la industria que acá es necesario complementar una primera capa con una capa en exceso y hasta a veces una tercera capa en exceso hasta llegar a un límite mayor, que podríamos estar hablando de más de 40 millones o 50 millones de dólares de cobertura
dólares canadienses acá. ¿Cómo logran determinar cuál es la suma asegurada que necesitan, ¿no? En función de qué lo realizan, en función de las ventas, la producción, no sé, ahí Sí, si nos puedes ilustrar un poquito. claro, en responsabilidad civil lo que nosotros normalmente hemos aprendido es que siempre el suscriptor va a definir el límite de cobertura o va a sugerir el límite de cobertura de acuerdo a los ingresos por venta que tienen las empresas, la cantidad de contratos con los proveedores o con los clientes para poder determinar la responsabilidad civil, la planilla de personal que cuenta la empresa, y con esos factores se determinaba el límite de exposición. Adicionalmente, ahora, como te comentaba, con el ingreso, con las nuevas tendencias de generación de energía, que hablamos sobre energía renovable, que le dicen acá green energy, eh, se abre nuevos riesgos y nuevos factores que tienen que tener en cuenta los aseguradores o los suscriptores para a la hora de poder determinar las coberturas de responsabilidad civil, tanto de la capa primaria o de exceso, ¿no? Lo que te comentaba es que si bien es cierto, la energía renovable o energía limpia, sin polución, tiene pros, pero también genera algunos contras en algunos países que están expuestos a desastres de la naturaleza que podrían tener una consecuencia de una interrupción del negocio y eso generar también litigios contra terceros. Entonces, tener una mayor exposición al riesgo de responsabilidad civil. Entonces, todos esos factores entran, se entremezclan para finalmente determinar una exposición y la cobertura y la tasa que se va a aplicar al riesgo. Buenísimo, Carla. ¿Y el mercado canadiense se da abasto para esos límites asegurables o tienen que buscar un reaseguro en el extranjero? Sí, en general, como casi todos los países, el mercado se, se mueve mucho, sobre todo el tema del sector de energía, está concentrado en el mercado de Londres, en el mercado inglés, en Lloyd's, donde están la mayor concentración de los suscriptores y de capacidad de mercado para poder coberturar riesgos que normalmente un mercado no estaría dispuesto a ofrecer cobertura por, por falta de capacidad. Entonces, nosotros en el mercado canadiense es un mercado amplio de compañías de seguros, pero obviamente si es que no hay capacidad, vamos a requerir eh, o llamar o conversar con nuestros partners en Londres para poder tener acceso al mercado de reaseguros. Bueno, a veces son varias aseguradoras las que participan con un porcentaje en el riesgo. ¿Qué es lo que mayormente se ve en los clientes de energía, en el sector energético, a diferencia de otros mercados? Y dentro de toda esta trayectoria que has tenido, ¿has encontrado algún caso que nos puedas compartir y que haya generado aprendizaje al mercado, ¿no? Que haya generado un aprendizaje al sector, ¿no? Sin dar nombres, pero por lo menos para más o menos tener un poco un sentido de la importancia de por qué es importante contratarlo, ¿no? Al margen de la obligatoriedad. Sí, bueno, como sabemos en Perú el tema de seguros está empezando a cobrar mayor importancia entre las empresas y también a nivel individual. Todavía falta un poco más de regulación y políticas, eh, pero sí, tengo varios casos que me han enseñado de siniestros, de por qué son importantes, sobre todo las coberturas de responsabilidad civil, no solamente las de responsabilidad civil que protegen al patrimonio de la empresa,
y de los accionistas, pero también al patrimonio de los mismos directores y accionistas dueños de las empresas. Eh, es por esto que es muy importante, dentro de la responsabilidad civil hay varias ramas y varios productos que ahora tiene el mercado para poder coberturar también a los dueños, como es la póliza de directores y gerentes, que es el D&O, y que tiene mucha relevancia acá en Canadá. Acá en Canadá esa póliza es muy demandada, a diferencia de Perú, que en realidad es una póliza adicional que contratan las compañías y que no se encuentra regulada, no es una obligatoriedad tenerlo. No puedo decir nombres, pero por ejemplo, las empresas, en el caso en Perú, de generación de petróleo y de gas, están sujetas a muchas regulaciones de los entes que supervisan y bueno, que sabemos que es casi un monopolio eh, eh, a estas empresas generadoras de este tipo de energía. Eh, entonces, puede ser que un ente regulatorio como la SUNAT te puede penalizar por alguna, quizá un error en la contabilidad y esto genere una deuda a largo plazo. Entonces, esto puede traer como consecuencia la demanda contra la empresa y también contra las personas que tomaron decisiones en ese momento en el que se cometió el error. Y la demanda caer sobre el patrimonio de estas personas y también de la familia y el patrimonio familiar. Entonces sí he visto casos de posibles reclamaciones por deudas a entidades públicas, pero no con no por una acción de negligencia o dolo, mejor dicho, pero sí podríamos decir de una, ni siquiera de negligencia, pero tal vez de una mala gestión que no se corrigió en su momento. Y luego tengo otra experiencia, pero ya más de cerca con el tema patrimonial, con los riesgos patrimoniales y también de responsabilidad civil, donde tuvimos el caso de una embarcación que se desató de sus anclas porque ya no estaba en uso y fue a golpear el patrimonio una empresa que tenía un puerto al costado, la zona de embarque, y es una reclamación que empezó de costar menos de $100,000, con el paso de los años llegó a ser una reclamación de 200 millones. Y entonces, acá con esto, eso simplemente es como para graficar y darnos cuenta de que a veces, sobre todo he escuchado mucho en clientes peruanos o en el sector en Latinoamérica en general, decir, el seguro no sirve, solamente las empresas quieren lucrar, no quieren pagar los siniestros. Bueno, en realidad el negocio del mercado asegurador, los actuariales, ellos son los que determinan las tasas según los riesgos y obviamente, como todo negocio, quieren ser rentables, pero rentables también de la mano con los clientes, ¿no? Ayudar a los clientes también a tener unas mejoras en prácticas de seguridad y bueno, para evitar los siniestros, pero al final siempre es bueno tener estas coberturas y a veces uno dice, ¿no? Como la pregunta que me hiciste al inicio, ¿cómo determinas la suma asegurada? Y esa es la pregunta que los clientes te hacen, ¿no? ¿Cómo determinas? ¿Cómo sabes que necesitas 5 millones o 10 millones? ¿Cuánto es, cuánto es suficiente? En realidad, no hay una respuesta para eso. Sí los actuarios tienen base de datos para poder pronosticar
en base a data histórica de muchos años y dependiendo del país o de la geografía, de las prácticas, la cultura, pero en realidad nos basamos en factores que están tal vez muy específicos de la empresa, de la geografía en la que se encuentra, de la realidad, para poder determinar, además de la facturación que tienen las empresas, su planilla, la planilla de empleados bueno, y la exposición que podrían tener a demandas. Así es. Genial, Carla, gracias, gracias por Sí. compartir. Y hace unas semanas cuando estábamos hablando por WhatsApp para poder coordinar un poco la entrevista de hoy, me hablaste de un tipo de seguro de responsabilidad civil que yo no había escuchado, ¿no? Y era uno enfocado en ingenieros y arquitectos. No sé si nos puedes compartir un poco más al respecto para poder conocer mejor. Sí, bueno, en realidad, como, como yo digo, casi todos los riesgos son asegurables o todo se podría asegurar, pero no todos los mercados o los suscriptores están dispuestos a poner la cobertura, a poder ofrecer la cobertura necesaria. Entonces ahora se han creado productos de acuerdo a, a las nuevas tendencias en los riesgos de energía específicamente. Y tenemos ahora una póliza que es de errores y omisiones, que es casi similar, bueno, no es similar, pero está dentro de lo que es considerado las pólizas profesional, de responsabilidad civil profesional, de directores y gerentes, errores y omisiones, y en este caso particularmente es para ingenieros y arquitectos. Esto tiene que ver por el boom que nosotros estamos teniendo en la transición que Canadá está teniendo de la energía convencional, de cómo se generaba la energía convencionalmente, eh, a las nuevas energías de fuentes renovables, como la energía solar, a través de los paneles solares, la energía a través del agua, del viento, y se está customizando a las casas. Ya no solamente es una fuente de energía que va a ser transportada por empresas y luego a los consumidores finales, sino que ahora esto se está customizando a la medida de cada persona, de cada familia. Entonces, para el desarrollo de estas nuevas tecnologías, viene de la mano nuevos riesgos a los que se asocian los ingenieros, los que se desarrollan estas nuevas tecnologías, los arquitectos. Entonces se ha creado esta nueva póliza que es de errores y emisiones, pero dirigido a estos profesionales. Normalmente en Perú, nosotros lo que se conoce la responsabilidad civil profesional, que usualmente la toman los médicos o también los mismos corredores de seguros, o cualquier profesional que dependa de él una toma de decisión y que por su profesión pueda tener una demanda consecuencial por una mala práctica. Acá, bueno, está muy enfocado en el sector energético a profesiones de la ingeniería y a los arquitectos. Y sí, o sea, es una póliza muy demandada. El mercado está creciendo, el mercado, a diferencia de otros sectores de la industria económica, el sector de seguros, sobre todo en la parte de energía, de upstream, midstream y downstream, está presentando una, una mejora en las tendencias de las tasas, están habiendo menos incrementos a comparación del año 2017 hasta el 2019, 2020 con la entrada del tema del COVID, que el mercado estaba muy
sujeto al alza de tasas, estaba muy renuente a asegurar, sobre todo, compañías que generaban energía a través del petróleo, el carbón. Ahora lo que se está viendo en el mercado es que hay una mayor flexibilidad, pero los suscriptores están enfocados a las empresas también de generación de energía a través del carbón o del petróleo, del gas, pero que tengan ya una mayor tendencia a generar energías renovables, o sea, a generar energía a través de las fuentes renovables. Entonces, esa es la tendencia que se está viendo ahorita en el mercado londinense y también en el mercado de Norteamérica, incluido Canadá y Estados Unidos, que ahora la visión es darle paso a las energías de fuentes renovables. Muchísimas gracias, Carla. Cuando hemos iniciado nuestra conversación, te pregunté por los segmentos, ¿no? Y me hablaste del segmento de riesgo de la naturaleza, que está enfocado más en daños materiales, y el segmento de responsabilidad civil, el cual lo has desarrollado muy bien en prácticamente 20, 22 minutos que ya llevamos conversando, ¿no? Ahora Sí, hablemos un poquito más sobre este tema de los seguros, digamos, catastróficos o para asegurar daños materiales de este sector energético. ¿Cuáles son los principales de repente tipos de pólizas que se pueden contratar para este sector? sí. Bueno, en realidad siempre vamos a tener la póliza de propiedad, que es la póliza que acá le llaman el paquete energético, y así también lo conocen en Perú, el paquete de energía o el Energy Package, el cual es una póliza que tiene la cobertura principal, que es de incendio, riesgos de la naturaleza, riesgos políticos, que no necesariamente se dan siempre en la cobertura. Y adicionalmente el paquete energético puedes tener una sección de responsabilidad civil de acuerdo a lo que necesita la empresa. eh, y adicionalmente podría tener también una cobertura de interrupción del negocio, lo que le dicen el business interruption o loss of production, en el caso de las pólizas de energía. Y también ahora se está viendo en los condicionados de responsabilidad civil algunos sublímites de ataques cibernéticos. Que eso es muy, muy interesante porque ya vemos un condicionado mixto, no solamente de la típica póliza de responsabilidad civil a los que estamos acostumbrados a ver, sino que ahora estos condicionados se han vuelto más a la medida de lo que necesita cada cliente o cada realidad en la economía de cada país. En el caso de Canadá, vemos condicionados de responsabilidad civil en las pólizas de empresas que son generadoras de energía a través del agua o del aire o de los paneles solares, que tienen una cobertura limitada, pero tienen una cobertura de los riesgos cibernéticos. ¿Por qué? Porque para poder generar las energías con estas fuentes renovables, también hay un nuevo desarrollo de nuevas tecnologías para poder llevar a cabo esta generación de energía renovable. Entonces, está muy en tendencia o de moda los ataques, los ransomwares, ataques cibernéticos a estos sistemas. Entonces, y como consecuencia, viene una interrupción del negocio. Entonces, como esos son los riesgos, digamos, los más importantes a los que se están enfrentando estas nuevas empresas energéticas, las pólizas vienen ahora diseñadas de esa manera. Tienes razón, justo los ciberriesgos, pues ahora Sí, es un riesgo que está cada vez, se está agravando más la situación. Recuerdo que el año pasado, creo que por mayo del año pasado, hubo un ciberataque que dejó sin combustible, ¿no? Parte de Estados Unidos, ¿no? claro. Los Sí, hackers llegaron al oleoducto Colonial, creo que.
producía como 2.5 millones de barriles por día y fue un ataque que nunca antes alguien había pensado que podría producirse, ¿no? En ese país. Exacto. Y bueno, sí, es verdad. Y en realidad los ataques cibernéticos están en casi todas las industrias, no solamente en la de energía. Realmente nosotros ahora nos comunicamos utilizando los canales, la interacción a través de las redes sociales. Todo está atado a las computadoras, a los sistemas de información de almacenamiento de datos. Entonces, el riesgo cibernético y los seguros de cyber que le dicen acá Ujú. están también muy de moda, muy en boga y se está ofreciendo. Hay mucho mercado para poder asegurar, dependiendo también del sector de empresas. Hay algunas exclusiones de negocios, pero sí se está promoviendo mucho este producto acá en Canadá. No sé cómo estará en el mercado peruano, la verdad que no estoy un poco desactualizada. Como sabrás, estoy viviendo acá ya desde hace 9 meses. Entonces, bueno, hasta donde yo dejé el mercado de seguros peruano, el seguro ciber, de ciberriesgos estaba recién ingresando al mercado. Eh, Sin embargo, todavía es un seguro que lo ofrecen no todas las compañías de seguros y con coberturas muy limitadas. Ah, ah, Mayormente esto eran seguros que estaban reasegurados, justo eso te quería preguntar. Aquí tenía entendido que son facultativos 100%. facultativos. ¿Cómo Sí, cómo es en Canadá? ¿O ustedes tienen capacidad para asumir una parte del riesgo o, o la sí, totalidad del mismo? las compañías de seguros acá asumen, eh, y como vuelvo a decir, está muy de moda tener coaseguradores. Entonces se unen 4 o 5 aseguradoras dependiendo del riesgo o el tamaño de la empresa y la exposición para poder cubrir la suma asegurada, el total Ok. de la suma asegurada, ¿no? Entonces las pólizas de cyber también pueden tener una primera capa, una segunda capa, bueno, hasta la cantidad que se necesite. Siempre las pólizas que están en exceso o las pólizas umbrella siempre se van a regir, van a ir de acuerdo a las condiciones de la capa primaria, Ok. siempre en base a los deducibles y todas las condiciones y exclusiones de la capa primaria. Entonces, bueno, las pólizas de cyber o contra los riesgos cibernéticos se venden como pólizas independientes, no necesariamente tienen que estar amarradas a un paquete de propiedad o de responsabilidad, pero también vienen incluidas en las pólizas de responsabilidad civil, eh, como lo que te decía, ¿no? De acuerdo al riesgo o a lo que quiera contratar cada cliente. Hay empresas que por el rubro están más expuestas a los ataques cibernéticos, ¿no? Como son los bancos o empresas que tienen o que almacenan mucha cantidad de datos de clientes, ¿no? Y además también está en boga lo que es el crimen cibernético, que eso es lo que a veces confundíamos, al menos eso cuando conversaba con personas del mercado asegurador peruano, se confundía mucho lo que era la cobertura de crimen, que es un producto aparte al de cyber, porque el de crimen incluye la cobertura de robo cibernético, robo de dinero. A veces, no sé si, bueno, nos ha pasado a todo el mundo que nos llega un correo, un link Ujú. o un mensaje de texto que te dice que entres a este link y llenes tus datos porque si no, no sé, te van a bloquear la cuenta o algo así, o que ganaste un premio y le das clic y entonces ahí es donde primero capturan tus datos o pueden también pueden entrar a tus cuentas bancarias y puedes tener una pérdida económica.
Entonces también hay coberturas que le ofrece la póliza de crimen contra robo cibernético, que vendrían a reemplazar vendrían a ser las nuevas pólizas de 3D. Oh, ya. Inicialmente en nuestra época, la Claro, póliza de robo sí. era Robo con tangible. incendio, ¿no? Robo con incendio, deshonestidad de los trabajadores, destrucción, Ujú. desaparición, los cheques. Ahora casi nadie usa cheques, ¿no? Mayormente todo lo haces a través de tu página de la página online del banco. Entonces, contra todos esos nuevos riesgos salen estos nuevos seguros y nuevas coberturas. ¿Y en 3D cómo que lo manejan? ¿Como una cobertura dentro de uno de los convenios o han creado un convenio en especial para cubrir lo que es ciberriesgos? Esa es una buena pregunta. Eso lo vi en Perú, porque queríamos contratar una póliza 3D, pero adicionalmente queríamos también una póliza que nos cubriera contra el robo cibernético por las transacciones que hacíamos con los bancos. Entonces queríamos cotizar y nos pasamos un buen tiempo cotizando una póliza cibernética. Y por eso vengo a dar a decir que hay una diferencia entre la póliza cyber, que creíamos que cubría ese tipo de riesgos, y en realidad cyber lo que protege más es contra la información de la empresa, la data. Entonces, el mercado ofrecía en ese momento era continuar con nuestra póliza de 3D, ¿no? De deshonestidad, pero también agregarle una cobertura de crimen y un sublímite para robo cibernético. Wow, qué interesante, lo que me cuentas. Oh, claro, es interesante, pero claro que la prima subía considerablemente, ¿no? De lo que se pagaba por una póliza 3D que normalmente te lo da el mismo mercado peruano. eh, si te quieren incluir una póliza de crimen, tienen que ir al facultativo y entonces ahí la prima sube Considerablemente. exponencialmente. Sí. Wow. Y Sobre todo como es un riesgo mayormente, nuevo también, ¿no? Y que no sí, se sabe cómo controlarlo, qué medidas de seguridad lograr que sí, disminuya considerablemente, por eso me imagino, y pocos son los actores que están dispuestos a jugar en ese sentido, ¿no? sí, en realidad me acuerdo, este ejemplo lo doy del año 2020 cuando estábamos con el tema de la pandemia muy fuerte, cuando recién estábamos ingresando al tema del COVID. Yo creo que ahora, no podría decir en Perú, pero acá por lo menos el tema, ya las pólizas vienen ya, como te digo, armadas, ya no hay necesidad de cotizar tal vez una prima facultativa y unirla a otra póliza, sino que ya vienen las pólizas o los productos customizados, porque el mercado ya ha aprendido en estos 2 años a poder desarrollar los negocios utilizando las plataformas virtuales. Entonces también tienen que cubrirse y ya también se desarrollan nuevas tecnologías para poder proteger la data, la información, para que estos ataques de los ransomwares sean, que las empresas estén más protegidas de acuerdo a sus políticas de protección de la información, de tecnología de la información que maneja cada empresa, ¿no? O sea, se generan nuevos riesgos, pero también las tecnologías avanzan para poder proteger a las empresas, y en ese sentido también el mercado de seguros se está alineando para poder dar productos a la medida, porque la vida en general ha cambiado. Entonces los riesgos también han evolucionado, hay cosas nuevas que se están presentando que las empresas están eh, que están enfrentando, y todo por el desarrollo de la tecnología y de las plataformas digitales y Entonces, virtuales. Carla, entiendo que vemos que tienes las pólizas de cyber que te cubren pues el tema del perder los datos, ¿no? Ujú. La otra póliza o cobertura de crimen que te cubre el dinero que pierdes, me imagino, como Ajá, consecuencia de la pérdida de datos, pero cuando, o sea, te extorsionan, hay dos partes de repente, la claro, extorsión para darte los datos nuevamente, porque había escuchado que hay páginas sí, web en la cual
publican a quién están extorsionando y cuánto tiempo le queda de, digamos, de días o de horas contadas antes de Sí, publicar sus datos. Y ajá. por otro lado, este caso que pasó en Estados Unidos, que paralizó la, la, la comercialización de combustible. Entonces teníamos dos riesgos Claro, adicionales a lo que me has contado. ¿Esos tienen cobertura estos dos tipos de casos? O sea, lo que pasa que al final, si te das cuenta, es lo mismo, pero en un mundo cibernético. O sea, lo que antes teníamos que, por ejemplo, a raíz de un riesgo o un siniestro de propiedad, lo que trae como consecuencia es la interrupción del negocio y como consecuencia de la interrupción del negocio, la pérdida de ingresos o de dinero de la empresa. Ahora lo que tenemos es lo mismo, pero a nivel cibernético, o a través de los canales digitales, como nos movemos a través de un mundo digital, entonces los ataques son a través del canal digital y hay una interrupción del negocio. Porque ahora casi todas las empresas, sobre todo del rubro energético, se apoyan en las nuevas tecnologías. Entonces, al tener un ataque cibernético o una extorsión o un crimen cibernético, hay una paralización del negocio y una pérdida de ingresos para la empresa. Entonces, al final es el mismo, quizá es la misma definición, pero ya en otro ambiente, ¿no? Que viene a ser el ambiente de tecnología que ahora en los que nos movemos, o se mueven todas las empresas. interesante los ejemplos que nos brindas. Y este tema de la Ujú, extorsión, el tema de, no sé, pues el lucro cesante ujú. por cyber, ¿tienen cobertura existen pólizas de seguros o Sí, de reaseguros que respaldan? claro, sí, la cobertura de riesgo cibernético tiene un componente de interrupción del negocio a consecuencia del ataque cibernético. La póliza de crimen, que te digo que tiene esta parte del robo o extorsión, donde se quedan con tu dinero, también puede haber una interrupción del sistema de información de la empresa y por lo tanto también una interrupción del negocio. O sea, en realidad siempre los siniestros de las empresas van a estar relacionadas, casi todas van de la mano, ¿no? Porque hay un siniestro de propiedad y eso puede tener una consecuencia legal que te da un riesgo de responsabilidad civil, pero adicionalmente también dejas de lucrar como empresa. Entonces tienes esos tres componentes se ven casi en todos es algo similar en todas las industrias. Y es muy vigente en las empresas del sector de energía, sobre todo. Genial, muchas gracias. Has ampliado más mis conocimientos, ¿no? La verdad que ciberseguro no conozco mucho. Y también has ampliado el conocimiento que yo tenía que lucro cesante estaba enfocado en incendio y rotura de maquinaria y ahora ya sé que también es para los ciberriesgos, ¿no? Hace muchos años Sí. recuerdo que había una empresa textil que tenía una generadora de energía eléctrica y para Ujú. esto pues tenía una turbina y lamentablemente la turbina sufrió daños, ¿no? Pero el daño material era mínimo en comparación del lucro cesante, ¿no? Exacto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo identificar de repente? Porque me acuerdo que esta turbina creo que valía 3 millones y el lucro cesante era 14, ¿no? Entonces, ¿cómo tú, desde tu punto de vista como gestora de riesgos, cómo logras identificar el impacto por lucro cesante, que puede ser por un daño material, por incendio, todo rejo, o por rotura de maquinaria? ¿Cómo logras hacer ese ejercicio para poder ayudar a que el cliente pues tenga una cobertura adecuada, ¿no? Lo que pasa es que cuando hay un siniestro que incluye un lucro cesante, ahí lo que entra a taller es una proyección de los ingresos que genera la empresa. Si es una empresa que está asentada y tiene años en el mercado y produciendo, ellos fácilmente pueden determinar cuánto es la producción diaria, la producción mensual, la producción anual y en base a ello también poder proyectar los ingresos de la empresa diariamente, mensualmente, anualmente y poder determinar
cuánto ellos dejarían de lucrar en el caso de que hay una interrupción, y eso lo pueden llevar a los días, ¿no? Si son 15 días, 20 días, 30 días, y adicionalmente también las empresas tienen mayormente un área de seguridad o de HCD, de gestión del medio ambiente y de seguridad, protección, donde ellos, y bueno, de la mano con los ingenieros, determinan en cuánto tiempo, sin un seguro de por medio, ellos podrían volver a retomar operación después de un siniestro. Entonces, también de acuerdo a eso, es la viabilidad de contratar una póliza de lucro cesante o una cobertura de lucro cesante o no, porque acuérdate que tenemos los deducibles. Entonces, a veces hay deducibles de 30 o 60 días y la empresa en realidad puede recuperar operaciones en 15 días o en 20 días o en 30 días, dependiendo de la industria. Entonces, eso va a ser un factor determinante para ver si es que tomas un seguro o una cobertura adicional de lucro cesante o no. Y sí es posible de que, que tu propiedad tenga un valor de 3 millones, pero que tu daño consecuencial sea más de 3 millones porque está ligado de lucro cesante. Eh, eso me trae a colación el ejemplo que te di del siniestro que empezó siendo un daño a la propiedad de menos de $100,000 y se convirtió en una reclamación de 240, perdón, de 200 millones. ¿Por qué? Porque la composición de la reclamación era un 20% el daño material y un 80% el daño consecuencial, que era el lucro cesante. Entonces, se ve mucho en las pólizas perdón, en las reclamaciones de responsabilidad civil, que te reclamen más por el lucro cesante que por la pérdida material. Y es verdad, o sea, si es una empresa que tiene años produciendo, el impacto mayor no va a ser tanto tal vez la propiedad o el valor material, sino en las pérdidas consecuenciales, que Gracias, son los Carla. ingresos. Y ahora, ¿cómo manejan, por ejemplo, si estás asegurando una petrolera de repente, cómo manejan el factor del tipo o sea, del precio del combustible, ¿no? El año pasado el barril de petróleo estaba en $65, llegó un pico de 125 este año, hoy en día creo que está entre 80 y 90, ¿no? ¿Cómo logran manejar ese diferencial de precios para poder estimar también el tema del lucro cesante, ¿no? ¿Cómo hacen esa proyección? ¿En qué se apoyan? La verdad que el tema del petróleo es un commodity. Y bueno, hay unas tasas que son, como decir, unos precios estándar en las que en las empresas petroleras específicamente, se manejan como unas canastas, que es el precio internacional, pero también está la parte de la producción local. Entonces, en el caso de Perú, ese precio sí, está basado en base al cómo se mueve el mercado internacionalmente, pero también a la producción en el país, ¿no? Entonces, lo que hacemos es hacer una multiplicación para poder determinar la pérdida de producción. Por el caso de un siniestro, es el precio del barril que esté, o por lo menos el promedio de los últimos 6 meses al momento de la renovación de la póliza, y ese precio multiplicado por la cantidad de producción. Y en base a eso determinamos la cobertura o el límite de pérdida de producción de barril. Y me imagino que tendrán alguna cláusula de declaración de existencias y mes a mes van actualizando el precio en función del promedio de los últimos 6 meses, ¿no? Para tener una suma asegurada lo más real posible, digamos. Sí, mayormente en el año, lo que, como tú sabes, las pólizas no necesariamente se mueven según el año calendario. Hay empresas que coincidentemente renuevan de enero a diciembre, pero normalmente vas a ver
pólizas de julio a julio, entonces Ujú. tenemos dos ejercicios diferentes y dos realidades diferentes. Entonces, por decir, el precio del crudo era uno en el año 2018 y de pronto en el año 2019, como tú bien dices, empezó a crecer y de pronto vino la guerra con Rusia y después vino lo del impacto del COVID y el precio bajó a menos cero. Ujú. Ujú. Entonces, es muy difícil proyectar qué es lo que va a pasar, pero sí tienes una seguridad dentro del año calendario de la tendencia del precio internacional y eso en base a la producción que tú haces anualmente o que las empresas de petróleo hacen anualmente de acuerdo a los pozos que manejan. Entonces, puedes más o menos predecir en base a 6 meses de producción pasada cuántos van a ser tus próximos 6 meses de producción en base a los precios, que mayormente van moviéndose en ese mismo rango de incremento y de crecimiento, ¿no? Claro que hay cosas que impactan, pero como el tema del COVID o de la guerra que hubo con Rusia a inicios del año 2020, donde el precio cayó sustancialmente, pero sí puedes determinar de acuerdo a la producción de los últimos 6 meses. Gracias, Carla. ¿Y cómo manejan para el sector energético los seguros paramétricos? Aquellos que se activan, no sé, pues si el terremoto supera de 8 grados, recién te Ah, cubro, ¿no? Si los vientos pasan de ciertos kilómetros por hora en velocidad, recién se activa la póliza, o si las lluvias llegan a cierta densidad. ¿Se aplican estos seguros paramétricos para el sector energético o no los utilizan? mm, esos parámetros quizá lo analizan al momento de darte la tasa del riesgo, pero claro, nosotros tenemos lo que se dice la parte, el deducible, o también hay una forma de asegurar que es la retención, el porcentaje de retención del riesgo que asume el cliente o la empresa y cuánto porcentaje es, o sea, a partir de cuánto nivel de suma asegurada o de riesgo es el que asume la aseguradora o que se cede el riesgo de las aseguradoras. Pero, por decir, una métrica de acuerdo al nivel de energía o de kilowatts o algo, no necesariamente se determina la retención o el deducible en base a esas métricas. Ok, genial, genial. Y Quizá los actuarios lo hacen, pero a nivel de administración del riesgo o los mismos aseguradores, eh, quizá toman en cuenta esos factores, pero no se llega a tanto nivel de detalle. ok. Y Sí. por ejemplo, cuando estábamos conversando me hablabas pues que cuando alguna compañía de seguros de Canadá no tenía capacidad buscaban coaseguro, ¿no? Aquí el coaseguro normalmente lo tiene que, por ley, lo tiene que pedir el cliente. ¿Allá cómo es? ¿Allá también lo puede pedir el cliente o es un coaseguro más técnico entre compañías de seguros que deciden distribuir el riesgo? Acá en Canadá la distribución de seguros es diferente a Perú. En Perú es mucho más simplificado en explicarlo, mejor dicho, no necesariamente más eficiente, pero lo podemos explicar en que el canal de distribución está la compañía de seguros, el broker y el consumidor final, el cliente. Y adicionalmente podemos retroceder un poco y está el reasegurador. En Canadá, nosotros tenemos lo que son los brokers, que pueden ser los retails y los que llegan al cliente final, al consumidor final, pero también hay los que le dicen el MGM, que son como, no son compañías de seguros, pero tampoco son brokers. Son como compañías intermediarias que tienen como un nivel de autoridad para suscribir riesgos y están respaldados por aseguradoras.
Entonces, estas aseguradoras, que pueden ser varias, le dan autonomía a estos, como decir, administradores de riesgos o de mercado, para que ellos puedan suscribir en nombre de estos underwriters o de estas suscriptoras riesgos y venderlos o proveer estas coberturas a los brokers finales, que vendrían a ser los brokers normales que conocemos en Perú, y a su vez estos brokers proveer estas coberturas a los clientes finales. Entonces, este es como un intermediario del intermediario, pero que engloba a varios suscriptores al mismo tiempo. Pero también cuando esto se da más que nada en sectores de rubros específicos como el de energía, el de construcción, quizá el de aviación, que son riesgos más especializados, ¿no? Pero para riesgos que son más comerciales, el esquema es el habitual, ¿no? Está el broker, está la compañía de seguros, hay varias compañías acá, a diferencia de Perú, que solamente creo que son 5 o 6 en general. Acá sí hay una diversidad de aseguradoras. Entonces, respondiendo a tu pregunta, creo que me he ido mucho para otro No, lado. está bien, no hay problema. Está El bien. coaseguro no lo pide el cliente. En realidad, yo digo coaseguro, pero en realidad acá no lo llaman como coaseguro. Es más que nada el respaldo. Ah, Es ok. el respaldo de los aseguradores a la cobertura que se le ofrece o que se le vende a la empresa. Entonces, pero sí, tienes que mostrarlo en la póliza. Sale que lo emite la compañía de seguros tal, pero está con el soporte de los siguientes aseguradores y el porcentaje en el que se divide en el 100% de la cobertura. Ah, qué interesante. Claro, siempre lo Interesante. tienes que, así como en Perú cuando la SBS salió, o sea, reglamentó que la comisión de los brokers tenía que ser visible para los clientes. Correcto. Acá, del mismo modo, acá se tiene que visualizar quiénes están respaldando la cobertura y en Mm. cuánto de porcentaje lo están haciendo. Ah, interesante. Porque adicionalmente también se dividen en la comisión. Claro, y también tendrán pues parte de la prima y de los Claro, siniestros y no sé, algunos gastos por administrar el riesgo, exacto, ¿no? exacto. El mismo porcentaje que cubre es el mismo porcentaje de prima que cobran y que comisionan también. Ah, buenísimo. Y en todos estos años, Carla, ¿has visto crecer el fronting dentro del sector energético? ¿Hay una tendencia que el fronting cada vez tenga más terreno? ¿Cómo ves esa parte? Aquí en Canadá no he tenido todavía la oportunidad de ver frontings porque no estoy en el equipo internacional, en la empresa en la que trabajo. Pero en Perú he tenido la oportunidad de ver el tema de fronting desde el lado de la compañía de seguros y desde el lado del cliente. Entonces, desde el lado de la compañía de seguros, he visto que hay un crecimiento, tal vez no exponencial, pero sí ha habido un crecimiento moderado en cuanto a colocaciones fronting. Eh, y del lado del cliente también he visto que, bueno, al menos yo trabajé en un cliente, a una empresa que no puedo decir el nombre, pero nosotros lo que hacíamos era, como, como había un área de seguros manejada por personas que vienen del mercado asegurador, entonces teníamos el conocimiento de cómo se maneja el seguro y el reaseguro. Entonces lo que hacíamos era saltarnos un paso y contratar directamente con el broker de reaseguros las pólizas de energía en el mercado de Londres, que es donde se concentran todos los reaseguradores de este riesgo. Eh, y bueno, y así lo que hacíamos era
era igual, de todas maneras, por reglamentación local, necesitábamos hacer un fronting con una compañía de seguros local. Entonces, el tema de fronting no nos salvábamos o sea, de todas maneras se tenía que hacer porque por reglamentación, porque éramos también una empresa local, no podíamos tener una cobertura que no esté en una compañía de seguros local. Ujú. Pero sí, sí he visto que ha habido un crecimiento de varias empresas que reaseguraban por el riesgo y que finalmente tenían que colocar el fronting con compañías locales. Buenísimo, Carla. Ahora una pregunta más personal, ¿no? ¿Qué consejos? Yo sé que tú has pasado pues por compañías de seguros líderes aquí en el país, por corredor de seguros, también has estado del lado del cliente por lo que comentas, ¿no? Has estado en las tres facetas muy interesantes. ¿Qué consejos le podrías dar a las personas que recién ingresan a este mundo tan apasionante como los seguros, ¿no? ¿Qué recomendaciones le podrías dar para que puedan a través de eh, el rol que tengan, que desempeñen en un asegurador, en un broker, por ejemplo, ¿no? Puedan hacerlo de una calidad A1 para poder orientar mejor a los clientes y darles esas coberturas que necesitan y no tengan sorpresas al momento de un siniestro. Bueno, la primera recomendación que yo podría darle a las personas que están iniciándose en el sector de seguros es que estudien, que estudien, que se especialicen tal vez en alguna rama pero sobre todo si van a estar del lado del broker o en general, si estás del lado de la compañía de seguros o del broker o en el mismo cliente, es muy importante primero tener conocimiento de los riesgos. Eso es como consejo número uno. Y quizá podría recomendar eh, tal vez estudiar algo de administración de riesgos, pero tal vez más ligados a riesgos de seguros o operacionales en general, porque eso ayuda mucho a tener un conocimiento cercano de los riesgos a los que se enfrentan las empresas y si se pueden especializar tal vez en sectores más específicos como el de energía o el de... En Perú nosotros somos ricos en temas de materias de agroindustria, materia prima. Tenemos mucha materia prima, tenemos agua, tenemos el viento, tenemos bueno, hay desechos que vienen desde la parte de las fábricas y también de origen animal, de agroindustrial, o sea, tenemos un montón de materias primas por explotar y generar energía renovable. Entonces, ese es un ejemplo de un nicho al que se podrían especializar. Hay pocas personas en el mercado latinoamericano y bueno, peruano que son especialistas en energía, a diferencia de en otros países donde hay tal vez mayor formación especializada en esos riesgos específicos, ¿no? Y bueno, esa sería una primera recomendación de tener muy de la mano el tema de riesgos, así uno puede aconsejar a los clientes y no solamente por concepto, sino también las inspecciones de riesgo también te ayudan mucho a conocer a tu cliente. Si uno no conoce el riesgo, realmente no puedes aconsejar, no puedes dar una asesoría de calidad a la empresa porque estarías realmente mintiéndole. Entonces, bueno, ese es un primer consejo y lo segundo es siempre estar estudiando, siempre hay en el tema de seguros, no sé si, bueno, voy a hablar tal vez remontándome a años pasados, a mi experiencia pasada en Perú. eh, los profesionales del sector no eran tal vez ni siquiera graduados por universidad, sino mayormente eran técnicos.
y tenían mucha experiencia por los años que habían trabajado en el mercado de seguros. Pero yo he visto que a lo largo de la última década, las nuevas generaciones que han ingresado a trabajar a seguros ya se han ido profesionalizando. Eh, También el tema de seguros, ahora veo que hay posgrados en administración de riesgos de seguros, enfocados al mercado de asegurador. Eh, a nivel internacional hay muchas universidades e institutos que específicamente te entrenan en la administración y la gestión de seguros, que yo veía que no había en ese mercado educativo en Perú, pero ahora yo creo que sí hay, y con el tema del acceso a las redes, puedes estudiar a distancia, y entonces siempre capacitarte en todos los productos que salen nuevos, porque hay riesgos nuevos y todo va moviéndose en el mundo. Entonces, siempre estar especializados para no perder sobre todo lo más importante, que es poder dar buenas recomendaciones a los clientes. Excelente, Carla. Muchísimas gracias por tus consejos, reflexiones finales. Gracias también por compartir conocimiento, ¿no? Felicitaciones por toda tu trayectoria. Gracias también Sí, a todas las personas que se han conectado con nosotros y a los que van a ver la repetición del video, que lo vamos a estar colgando a más tardar mañana en nuestro canal de YouTube. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, Carla. Bendiciones para gracias, todos. Víctor.